Bien, si tiene su Biblia, entonces, libro de Juan, capítulo 3, verso 16, puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Cita del mensaje, San Juan, capítulo 3, verso 16. En la pantalla también está el texto base para que usted nos acompañe y lea la palabra del Señor. Y damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es palabra del Señor. Oremos, hermano. Padre, muchas gracias. Le damos en el nombre maravilloso de Jesús. Pedimos, Dios mío, que en esta mañana nos hables por tu palabra, nos restaures por tu palabra, nos des dirección por tu palabra, sanes las heridas del corazón por tu palabra, salves por tu palabra, redarguye por tu palabra, convence y bendice, Dios mío, por la predicación de tu palabra. Que todo sea, mi Señor Jesucristo, en esta mañana, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Y que mientras tu palabra es exhortada, tu Espíritu Santo pueda fluir en este lugar como un torrente de agua viva, quebrantando la vida y el corazón de quienes escucharán tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, pedimos que la unción de tu Espíritu, Dios amado, se manifieste hoy en este lugar para bendición de nuestras vidas y para la exaltación de tu bendito nombre. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Podemos poner dos títulos, aunque yo ya le di uno, ¿no? ¿Se acuerda el título que le di? No pierdan la esperanza, o como también alguien podría decir por allí, aún hay esperanza. La verdad que los dos textos o los dos títulos son aplicables. Bendito es el nombre del Señor. Yo me gozaba, hermano, con esta palabra el día de ayer, porque me pude dar cuenta, hermano, de la gran misericordia, hermano, que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo con nosotros. Pude ver que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos saben eso? Y cuando vemos el texto que todos hemos escuchado, Juan 3:16, hermano, nos damos cuenta de que el amor de Dios es el amor de Dios es un amor inmenso. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Amó Dios al mundo, de tal manera, es como un amor muy grande. Dice, pues Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros pensamos que este texto solamente es para gente buena. Pero en este texto cuando dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, está hablando principalmente a gente pecadora. Cuando dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, según Juan 3:16, está hablando a gente pecadora. Y nosotros a veces, estando dentro del Evangelio, nos convertimos tan buenos que pensamos que solamente Dios tiene que hablar a la gente buena, y pensamos que solamente a la iglesia tiene que llegar gente perfecta, gente que no tenga errores, gente que no tenga pecado, cuando en realidad vino Dios, hermano, a los pecadores. Dios vino, hermano, a los que estaban perdidos y a los que no tenían esperanza. Bendito es el nombre del Señor. Porque si usted analiza su vida y si usted recuerda su vida, cómo era su vida antes que Dios le llamara, usted se daría cuenta que muchos de nosotros estábamos viviendo una vida apartada, lejos de la misericordia de Dios, y una vida distinta a la que Dios quería que nosotros tuviésemos. Bendito es el nombre del Señor. Pero nos damos cuenta que gracias a esa gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, Él nos halló un día y nos llamó, no porque fuéramos buenos, sino porque éramos pecadores. Revisaba allí el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa,
dice, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bendito es el nombre del Señor. Jesucristo le estaba diciendo a los que le rodeaban allí aquel día cuando él estaba comiendo con publicanos y pecadores, Jesucristo les decía, los sanos están sanos y no necesitan medicina. Mas los enfermos, muchos de ellos están desahuciados y ellos necesitan de un médico. Y Jesús les estaba diciendo, yo vine a ser su médico. Yo vine a traerles la medicina que ustedes necesitan, pues si ustedes están enfermos, entonces necesitan medicina y necesitan de un médico. Entonces, ¿qué es lo que vamos entendiendo allí? Claramente entendemos que Cristo no vino a la gente que buena, y Cristo no vino a la gente perfecta, y Cristo no vino a la gente que no tenía errores. Cristo vino por los malos de los malos. Bendito es el nombre del Señor. Cristo vino por todo aquel que estaba perdido. No es que Dios no ame a los que están sanos. No es que Dios no ame a los que son buenos. No es que Dios no ame a los que no tienen tantos errores como otros que sí los tienen. Pero Jesucristo fue a la cruz porque tuvo misericordia de usted que estaba perdido y de los que hoy no conocen la verdad de la palabra. Principalmente. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe usted que el día de ayer tenía la bendición, hermano, de poder escuchar algunos testimonios? Yo no sé, usted tiene un testimonio, usted sabe, se recuerda cómo Cristo le llamó a usted. Y yo escuchaba algunos testimonios de hombres de Dios, bendito es el nombre del Señor, porque cada hombre de Dios tiene su historia, cada hombre de Dios tiene su testimonio. Y escuchaba, hermano, el testimonio de un hombre que se llama Nick, creo que se llamaba Nick. Él hoy día es un gran predicador, él es un gran evangelista. Nick, o le decían Nicky. Algunos también lo conocen como Nicky Cruz. Yo no sé si usted ha escuchado el testimonio de Nicky Cruz. Amén. Hay algunos que se parecen aquí a Nicky Cruz, tienen un testimonio parecido. ¿Sabe que Nicky Cruz era, dice la Biblia, era un pandillero? Y él formaba parte de una banda que era compuesta por más de 270 pandilleros. Y dice el testimonio que la banda, ¿cierto? La pandilla de Nicky Cruz se llamaba Los Mamas. Dice que se llamaba Los Mamas. Y eran hombres muy malos en la ciudad de Nueva York. Eran hombres tan malos que controlaban los barrios, dice la palabra, el testimonio, ¿no? La palabra de Dios la estoy predicando. Pero dice el testimonio de Nicky Cruz y dice la historia que eran tan malos esta pandilla, Los Mamas, ¿cierto? Compuesta por alrededor de unos 200 hombres jóvenes de todas partes de la ciudad y unas 70 mujeres aproximadamente que también conformaban esta pandilla, porque también hay mujeres malas, hermano. Y sabe que dice Nicky Cruz que el barrio que ellos manejaban era un barrio tan peligroso que ni siquiera la policía se atrevía a entrar a ese lugar. Porque era un barrio controlado, hermano, por la droga. Y era un barrio, hermano, controlado por el narcotráfico, por los robos, por los asaltos y por las muertes. Nicky Cruz cuenta, hermano, que un día, él estando en ese barrio de Nueva York que controlaba a esta pandilla llamada Los Mamas, hermano, Nicky Cruz dice que un día él ve morir en sus brazos, bendito sea el Señor, a uno de los integrantes de su pandilla. Y lo ve desangrarse, hermano, con más de 10, 20, 30 tiros en su espalda, morirse en sus brazos. Y dice que cuando Nicky Cruz vio a ese integrante de su pandilla morirse en sus brazos en una fría noche de invierno en Estados Unidos, en Nueva York, dice que él, hermano amado, lo vio morir y vio las últimas palabras que su amigo, el integrante de esa pandilla, le decía. Y le decía, tengo mucho frío, tengo mucho frío.
Al ver Nicky Cruz, dice el testimonio, hermano, de ver cómo ese integrante de su pandilla había muerto en sus brazos, dice que se encendió en ira y quiso cobrar una venganza tan grande que dejaron pasar, dice, unos 2 o 3 días y junto con su pandilla, dice, se ganaron en la parte alta, hermano, de un edificio para allí esperar que pasara caminando el que le había quitado la vida a su amigo, hermano. Y dice la historia y el testimonio que cuando ven caminando 2 o 3 días después de que su amigo había muerto por una de las calles de Nueva York, al que le había quitado la vida a su amigo a balazo, dice que de arriba del techo estaba gran parte de su pandilla y dice que ellos se echaban suerte diciendo quién sería el que tendría la oportunidad de meterle un balazo en la cabeza a ese que le había quitado la vida a su amigo. Yo espero que usted esté atento a esto, hermano. Y sabe que en ese minuto uno de los pandilleros dice, yo lo voy a hacer. Y dice que desde arriba, desde la altura, él echa a andar su revólver, hermano, y le deja caer una bala en plena cabeza al que le había quitado, hermano, la vida a uno de los integrantes días antes de la pandilla. Ese era Nicky Cruz. El testimonio dice que era un hombre malo, un hombre perverso, un hombre sin misericordia, un hombre frío. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué va a tener misericordia Dios de alguien tan malo, de alguien tan perverso? Si usted quizás fuese juez en la tierra, usted diría, ese hombre merece la silla eléctrica. Y sabe que de repente, hermano, porque Dios siempre se provee de hombres de Dios para llevar una palabra en donde hay necesidad. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos llevara a predicarle a gente buena, a barrios buenos, a gente que no tiene problemas, pero no, Dios muchas veces nos manda a predicarle a gente que está en adicciones, gente que está en robo, gente que está en el alcohol, gente que tiene una familia deteriorada, un hogar destruido, gente que espiritualmente está arruinada, gente que no tiene corazón, gente que no escucha a nadie. Muchas veces Dios te va a llevar a hablarle una palabra a esa gente, pues como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 12, los enfermos sí tienen necesidad de médico, mas los sanos no. Y muchas veces Dios te va a llevar a hablarle a gente que está tremendamente perdida, porque Dios sabe que a través de tus labios hay una palabra que salva, una palabra que da dirección. Y Dios envía allí a un hombre llamado David, cristiano, evangélico pentecostal. Y Dios le pone en el corazón a este hombre llamado David, conocido como el gran pastor David Wilkerson, que ya partió a la presencia de Dios, a que él vaya a predicar a esos barrios peligrosos de Nueva York y le predique a hombres tan peligrosos como Nicky Cruz. Entonces David Wilkerson, siendo un joven predicador, campesino, delgado, lentes grandes, va y se acerca allí a la policía de Nueva York y dice, bueno, Dios me ha enviado a predicar a esos barrios donde están los pandilleros más peligrosos de esta ciudad. La policía le dice a David Wilkerson, siendo él un joven predicador, le dice, ¿tú estás loco? ¿Cómo tú vas a ir a predicar ahí si ni siquiera nosotros con armas y con vehículos podemos entrar ahí? Y tú vas a entrar caminando a predicarle la palabra a esos pandilleros. ¿Tú estás loco? Lo único que tú vas a conseguir que después de unas horas nosotros tengamos que ir y retirar tu cuerpo, porque tu cuerpo será acribillado como tantos que quieren entrar a esos barrios manejados por estas pandillas de narcotraficantes y ladrones. La policía le dijo eso. Entonces la policía le dice, bueno, David, si tú vas a ir a predicar a esos barrios peligrosos de Nueva York, yo quiero saber con quiénes tú vas a ir a predicar. Y David le dice a los policías, yo voy a ir con el Señor. Dios va a ir conmigo a predicar su palabra. La policía pensaba que quizás David iría con una gran cantidad de creyentes, de cristianos numerosos, pero no, David fue solo. El testimonio continúa, hermano, y dice que David decide ir a predicar y se para en una de esas calles peligrosas en Nueva York donde eran manejadas esos barrios por estas pandillas, hermano, y una de ellas, cierto, liderada por Nicky Cruz, esta pandilla llamada Los Mamas, hermano. Se gana allí David a predicar la palabra de Dios.
siendo un predicador delgado, lente grandes, campesino, sin un gran aspecto, pero allí se gana predicando la palabra de Dios y diciendo: Cristo te puede salvar, Cristo te puede ayudar, en Cristo hay esperanza, Cristo es la respuesta para tu vida, Jesucristo te ama, ven a Cristo. Cuando de repente dice el testimonio que Nicky Cruz escucha, hermanos, que alguien estaba hablando de un Dios en su barrio. Porque tú sabes que los barrios manejados por los pandilleros, hermanos, son de ellos y nadie puede entrar a ese lugar sin el permiso de estos pandilleros que lideran muchas de estas bandas, hermanos. Hoy día tú da gracias a Dios, hermano, que vivimos en una región tranquila, pero hay barrios, hermano, en las grandes ciudades en donde no puedes entrar. Lugares como, por ejemplo, La Emergencia, hermano, me parece allí en la 8ª región, La Legua en Santiago, El Castillo en el 38-39 de Santa Rosa. Hermano, hay lugares peligrosos. Y en Nueva York había un lugar donde nadie podía entrar. Estaba allí entonces predicando la palabra de Dios David, conocido como David Wilkerson. Predicaba el evangelio. Y Nicky Cruz, al escuchar que alguien estaba en su territorio, va y le dice: cállate. Desde una esquina a otra le dice: silencia tu voz, cállate. No hables más de ese Dios, porque aquí no hay Dios. Nicky Cruz le dice: el único Dios aquí soy yo. Así que si no te callas, te voy a meter un balazo por los sesos y te voy a matar. Así que te prohíbo que prediques de ese Dios, porque ese Dios no existe. El único Dios soy yo y nosotros. Dice la historia que David, temblando de susto, miró a Nicky y Nicky fue donde él, dice el testimonio, y lo golpeó duramente. Lo golpeó duramente y le dijo, Nicky Cruz le decía a David Wilkerson: te prohíbo que vuelvas a predicar aquí, porque o si no morirás y tu sangre la esparciré por todas partes y te picaré en 1000 pedazos. Era un hombre frío, un hombre malvado, un hombre temeroso, o sea, un hombre que no tenía temor de nada ni de nadie, hermano. Ni siquiera la policía tenía temor. Y David, aterrorizado después de que le habían roto los lentes, lo habían golpeado, su nariz sangraba y había sido golpeado duramente por predicar en Nueva York por este pandillero llamado Nicky Cruz. David Wilkerson, dice el testimonio, que le dice: aunque me piques en 1000 pedacitos, Nicky, cada pedacito de mi cuerpo, donde quiera que tú lo distribuyas, te dirá: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y te verá: Cristo te ama, y Cristo te ama, y Cristo te ama. Dice que ese día quedó ahí golpeado, muy dañado este predicador. Y dice que Nicky Cruz se va de ahí y sigue con su vida. Sigue con su vida. Dijo que siguió con sus pandillas, siguió con su novia, siguió en los asaltos, siguió en los robos, siguió consumiendo drogas, siguió en las orgías, en las fiestas, en todo aquello, vida pecaminosa. Pero algo había marcado ese día su corazón, y era esa palabra en su mente: Cristo te ama. 3 palabras que dice el testimonio que marcaron su vida. Y que aunque estaba consumiendo drogas, Nicky Cruz, lejos de ese lugar, algo le decía en su cerebro: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Eso no lo dejó tranquilo. Algo comenzó a inquietar su mente. Hasta que dice el testimonio que llega el día, llega el minuto en donde David Wilkerson monta, dice, una campaña, monta una prédica. Y este pandillero dijo: vamos a ir a ver a este predicadorcito, a ver qué es lo que está diciendo. Y Nicky Cruz dice que se prepara, dice, con 70 pandilleros, porque él quería ir, dice, acompañado por si algo pasaba. Y todos se cargaron con sus revólveres, sus pistolas, y se fueron a escuchar a este predicador llamado David. Y ahí llegaron, dijo Nick, y había más de 2000 personas, más de 7, 8, 9, 10 pandillas reunidas, y entre todos hacían 2000 personas. Comienza entonces la pandilla a entrar.
con Nicky Cruz, sus pandilleros, todos armados. Y comienza el culto, igual que hoy. Comienza el culto. Y cuando comienza el culto, dice el testimonio que comienza la alabanza y los pandilleros comenzaron a bailar. Comenzaron a bailar con las pandilleras y como el mundo dice, ¿no es cierto?, a pasarla bien, a reírse del evangelio. Y fue tanto el desorden que dice que la persona, la niña que cantaba, le tiró el micrófono y salió corriendo. Salió corriendo. Y allí dice que sale David, un joven predicador, David Wilkerson, y para ponerle paño frío a la situación, dice que él dice, bueno, vemos que la pandilla de los mamas está aquí, o parte de la pandilla. Vamos a pedirle que 5 de ellos reciban la ofrenda en este minuto, para ponerle paño frío a la situación. Y dice que Nicky Cruz dice, este predicador está loco. Como nosotros, siendo ladrones, siendo asesinos, siendo narcotraficantes, siendo malvados, Él nos pide a nosotros que pidamos la ofrenda. Esa es una ofensa a mi humanidad. Así que bueno, dice que Nicky Cruz empieza con 5 de su pandilla a pasar la ofrenda. Y dice él mismo, cuenta, y dice que él no pasó la ofrenda diciendo, Dios le bendiga. No, dice que mostrando la pistola, pasó la ofrenda. Y dice que mientras él pasaba la ofrenda, era un pandillero malo y asesino, mientras pasaba la ofrenda, dice que le pedía que la gente ofrendara y le decía, echa más, tu cartera, échalo todo, te meto un balazo en los sesos. Y yo me reía, hermano, porque yo decía, ¿te imaginas pasáramos así la ofrenda, hermano? Dijéramos, echa más, o si no te vamos a dar de palos. Era más o menos la escena. Yo quiero llevarlo a un punto, hermano. Pasan la ofrenda, recolectan una gran cantidad de dinero. Y cuenta el mismo Nicky Cruz en su testimonio, este pandillero terrible, asesino, malvado, drogadicto, frío. Dice él que, esperen. Este predicador cree que nosotros, como somos ladrones y pandilleros y malvados, nos vamos a llevar el dinero. Entonces, no le vamos a dar en el gusto, le vamos a devolver a él el dinero para que no sea o no suceda lo que él cree que va a pasar. Entonces él dice que le entrega la gran ofrenda a David Wilkerson en esa noche. David Wilkerson predica, dice, un mensaje de 7 minutos en donde contó la vida de Jesús, los milagros de Jesús y la misericordia que Jesús tenía de las personas. Fue allí, dice Nicky Cruz, en donde escuché por primera vez que Dios tenía un nombre y que ese nombre era Jesucristo. No sabía que Dios tenía nombre. El predicador, después de esos 7 minutos, dice el testimonio, hace un llamado al altar. Hace un llamado al altar. Y cuando hace el llamado al altar, David Wilkerson le dice a Nicky Cruz, Nicky, ven al altar. Dios te ama. Y Nicky Cruz le dijo, no, predicador, no voy a ir. No creo en tu Dios. Cuando uno de los pandilleros levanta la mano y dice, predicador, yo quiero que tú ores por mí. Nicky lo mira y le dice, no, ¿cómo vas a ir? ¿Estás loco? El amigo de Nicky le dice, Nicky, todos estamos locos y todos vamos a morir porque somos asesinos, somos delincuentes, somos malvados. ¿Y qué más da si este predicador ora por nosotros y pide una bendición a ese supuesto Dios? Y el amigo de Nicky Cruz, dice el testimonio, pasa al altar donde estaba David Wilkerson para que David orara por él. Y pasa, hermanos, al altar. Y Nicky le dice a su amigo, te veo asustado, ¿quieres que te acompañe? ¿Tienes miedo? Yo voy, estoy armado. Y si es así, te acompaño. Y pasaron los dos, Nicky supuestamente acompañando a su amigo porque eran unidos. Y pasaron los dos. Allí estaba frente al altar de Dios, donde estaba David Wilkerson, un joven predicador campesino,
en uno de los lugares más peligrosos en Nueva York. Ahí estaba predicando la palabra y frente a él uno de los pandilleros más peligrosos de los tiempos, Nicky Cruz y su amigo pandillero. Ahí estaba. Y dice que David le dice al pandillero: cierra los ojos para orar por ti. Y Nicky Cruz le dice: no, predicador, ni loco voy a cerrar mis ojos. Te miraré mientras tú haces lo tuyo. Bravo el hombre. Y allí comienza entonces, dice David Wilkerson, a orar por Nicky Cruz y le dice: Señor, sálvalo. He clamado por 2 semanas he orado por él y tú has respondido porque le has traído aquí. Señor, no dejes que se vaya sin conocerte, no dejes que se vaya, Señor. Salva su vida, salva su corazón, entra en él, revélate a su vida. Y allí oraba, y dice que mientras más oraba, dice que sus lágrimas corrían por las mejillas de este predicador. Oraba con el corazón por este narcotraficante, por este hombre peligroso. Oraba por él. Y dice que Nicky Cruz, al ver cómo este predicador oraba con tanto entusiasmo, con tanto anhelo por él, al escuchar que el predicador oraba y le decía: Señor, dile y muestra a Nicky Cruz que le amas, dice que Nicky se dio vuelta como para irse y mira a su alrededor, y un llanto, un mar de lágrimas de toda la gente. Los pandilleros abrazados de rodillas llorando, las pandilleras, las mujeres malvadas abrazadas entre ellas llorando, pidiendo perdón. Y Nicky Cruz, impactado por lo que estaba pasando, él aún con su corazón endurecido, sin querer abrir su corazón a Dios, dice que hace una pregunta y dice: Dios, ¿realmente me amas? Y esa palabra fue una señal que una puerta de su interior se estaba abriendo. Cuando Nicky Cruz dice: Señor, ¿realmente me amas? Dice que algo vino sobre él y lo inundó de la cabeza a los pies. Fue lleno de Dios, fue lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y ese día la vida de este hombre fue transformada. Hermanos, es increíble lo que el poder del Espíritu Santo puede provocar en la vida de un ser humano, cuando ese ser humano, hermano, abre la puerta de su corazón a Dios. A Dios no le importa si eres pecador, a Dios no le importa si has sido un fornicario, o si has sido una bruja, o si has sido un alcohólico, o si has sido un drogadicto o un bebedor toda tu vida. A Dios no le importa si has sido un asesino o el delincuente más grande. Jesús te ama de la misma manera como amó a este hombre ese día en las calles de Nueva York. Jesucristo te ama de la misma manera. Jesucristo me ama a mí de la misma manera. Tú y yo hacemos a excepción de persona y decimos: este debe ir al cielo, este no, este merece misericordia, este no. Hermano, amigo que me escuchas, Dios mira de una manera diferente. Dios tiene misericordia de aquellos que piden a Él ayuda. Él le dijo: ¿me amas, Señor, verdaderamente? Y allí abre la puerta de su corazón y se vio aquel niño de 4 o 5 años que había sido abusado, porque la historia de este hombre es terrible. Nicky Cruz se había transformado en un hombre frío, en un hombre sin sentimientos, sin misericordia, en un hombre malvado, porque desde sus 4 años, dice la historia y el testimonio, él había sido abusado por sus mayores. Él era hijo de una familia de 17 hijos, 17 hermanos.
17 hermanos tenía Nicky Cruz, hermano amado, y él era un joven que desde los 3, 4 años era abusado sexualmente, y su madre, dice el testimonio, que en vez de cuidarlo, en vez de ayudarlo, lo encerraba en un cuarto oscuro 2, 3 días sin comida, sin luz, sin regalías, sin nada. Hermano, el corazón de ese niño se fue endureciendo, el corazón de ese joven se fue poniendo cada vez más duro, y una coraza comenzó a rodear el corazón de este joven. Por eso se transformó en el delincuente que era. ¿Sabes que tras los jóvenes que hoy día están perdidos, hermano, hay una historia? Y muchas veces son historias tristes, historias dramáticas, historias en donde los padres los abandonan, historias en donde han sido violados, abusados o abusadas sexualmente desde pequeños, historias en donde han nacido en hogares en donde hay narcotráfico, en donde se vive en el hogar de acuerdo a los robos, se come de acuerdo a los lanzazos, se come de acuerdo a la sobrevivencia en la maldad. Y Cristo conocía lo que había en el corazón de este pandillero. Y cuando él dice, Señor, me ama, entonces Cristo entra y descubre a ese niño de 4 años que había sido abusado sexualmente. Qué gran amor de Dios. ¿No te trae recuerdos cómo Dios te llamó? ¿Cuál era tu condición cuando Dios te halló? Yo sé muy bien cuál era mi condición. ¿Sabes cuál era tu vida? ¿Recuerdas cuál era tu vida? Yo solo puedo agradecer la gran misericordia de Dios. Porque sin esa misericordia de Cristo, yo no sé dónde yo o usted estaría. Pero fue su gran misericordia. Fue su gran amor. Yo sé que al hombre le pasan muchas cosas lindas en la vida. Yo sé que a los seres humanos nos suceden cosas muy lindas en nuestra vida. Cuando te casas, cuando nace tu nieto, cuando nace uno de tus hijos, son momentos indescriptibles, son momentos maravillosos. Pero yo te quiero decir que no hay momento más lindo, no hay momento más precioso, no hay un día más bendito que ese día que Jesucristo vino a tu vida, vino a tu corazón y mostró su amor, su misericordia. Recuerdo claramente, hermano, cuando lo único que yo hacía era girar en círculo en mi vida. Y un día miré para el cielo y le dije, Señor, si tú existes, dime qué hacer. Allí conocí su amor, allí entré a una casa de oración, allí conocí su misericordia, allí Él entró en mi vida. Fue lo más lindo que pude vivir. Hermano, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de un amor tan grande que tú y yo no lo podemos entender. ¿Quién pensaría que uno de los pandilleros más grandes en Nueva York alcanzaría salvación y misericordia? ¿Quién pensaría que un asesino alcanzaría misericordia? ¿Quién pensaría que un drogadicto, un violador alcanzaría misericordia? Nicky Cruz dice que cuando los policías hablaban con él en el pasado, le decían, tú mereces solamente la silla eléctrica. Tú eres tan malo, Nicky Cruz, que mereces morir, mereces la condenación. Tú no tienes remedio, tú no tienes esperanza. Pero para Dios lo que no es puede hacerlo como lo que es. Y para Dios aquello que es condenable, Dios puede darle esperanza. Dios puede darle un giro a tu vida en 360 grados. Lo único que necesitas es abrir la puerta de tu corazón. A veces, hermanos, es una gran realidad. Estamos rodeados de tanta gente buena, tanta gente linda entre hermanos, que nos asombramos cuando llega un pecador a la iglesia. Pero nos olvidamos que la iglesia es para eso, para que entren por esa puerta pecadores, gente perdida, gente que no tiene esperanza, gente desahuciada espiritualmente. La iglesia es para que venga gente que no tiene esperanza, para que en Cristo encuentre esperanza.
Y yo podía decir: Señor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Póngase de pie. Bendito es el nombre del Señor.